Hola compañeros, el día de hoy aprenderemos a cómo crear una base de datos en la plataforma de Hostinger. Antes de empezar, ya debemos de tener creada nuestra cuenta en Hostinger, para lo cual nos loguearemos. Una vez logueados vamos a nuestro dominio, en mi caso es este, y nos mostrará la siguiente pantalla. Una vez que ya estamos en esta pantalla, buscamos entre las categorías y nos vamos hasta la sección de base de datos. Una vez aquí, damos clic donde dice MySQL. Una vez que dimos clic en el botón de MySQL, nos mostrará la siguiente pantalla, en la cual llenaremos los campos correspondientes. Nombre de la base de datos. En este caso se llamará base datos alumno. A continuación escribiremos un usuario, alumno, alum, y pondremos la contraseña. Confirmamos nuestra contraseña de nuevo. Y una vez llenados todos estos campos, presionamos el botón de crear. Y listo, ya hemos creado nuestra base de datos. Para configurar las tablas de nuestra base de datos, nos vamos a la parte inferior de la misma página y aquí vemos la información en nuestra base de datos que hemos creado. Del lado izquierdo nos muestra un botón de más, damos clic ahí y nos despliega un menú. A continuación damos clic donde dice phpMyAdmin. Damos clic y nos cargará la página de phpMyAdmin para hacer la configuración de nuestra base de datos, la creación de tablas y todo lo que requiera nuestra base de datos. Una vez que estemos aquí, ahora hay que empezar a crear cada una de las tablas que formarán nuestra base de datos, para lo cual tenemos un gráfico de esta parte donde nos muestra cómo será nuestra base de datos. La base de datos que crearemos contará con 4 tablas. Una tabla que será material, editorial, autor y libros. Bueno, comenzaremos con la tabla de libros, para lo cual regresamos al phpMyAdmin y tecleamos libros. Libros y checamos cuántas columnas tiene nuestra tabla de libros, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 columnas, 9. Y le damos continuar. Una vez que se nos haya creado nuestra tabla libros, procederemos a llenar los campos siguientes. En nuestra primera columna es ID libro. Y es de tipo int de 11. Y así continuamos con todas.
Una vez que hemos terminado de llenar todos los datos, solo nos vamos a la parte inferior y le damos en guardar. Y se nos creará nuestra tabla. Como no tenemos ningún dato, no nos muestra nada, pero si nos vamos del lado izquierdo, aquí vemos que ya se nos creó la tabla de libros y con los siguientes campos: y de libro, título y todos los campos que hemos llenado. Ahora, para crear una nueva tabla, nos vamos al menú del lado izquierdo en el botón crear tabla y creamos nuestra siguiente tabla, la cual se llamará materia, y la cual contendrá dos columnas y le ponemos 2 y continuar. Y comenzamos a llenar los datos, que es y de materia, de tipo int de 11 caracteres. Y el segundo campo es materia varchar de 50 caracteres. Materia varchar y 50 caracteres. Seleccionamos el cotejamiento, que es UTF-8 general CI. Cotejamiento UTF-8 general CI y le damos en guardar. Y se nos habrá agregado nuestra segunda tabla. Del lado izquierdo podremos ver que tenemos la tabla libros y la tabla materia. De igual manera le damos crear tabla para crear nuestra siguiente tabla. Nuestra siguiente tabla se llamará editorial y como nos muestra aquí algunos campos y nuestra tabla no lleva muchos campos, no le pondremos el número de columnas y utilizaremos alguna de estas. Nuestra tabla editorial tiene 3 columnas. La primera ID editorial de tipo int. Editorial. ID editorial de tipo int. Y el cotejamiento UTF-8 general CI. La siguiente columna, editorial varchar de 50 caracteres. Editorial varchar y 50 caracteres. Igual seleccionamos el cotejamiento UTF-8 general CI. Y nuestra última columna,
Ciudad de Varchar, 50 caracteres. Ciudad tipo Varchar, 50 caracteres. Cotejamiento UTF-8 General CI. Y una vez finalizado le damos en guardar. Y se nos creará nuestra tercera tabla. Como podremos ver en el listado del lado izquierdo, hemos creado 3 tablas. A continuación, crearemos nuestra última y cuarta tabla, que es autor. Damos de nuevo en crear tabla. Le damos un nombre, en este caso autor, y llenamos las columnas. Y de autor, y 11 caracteres. 11 caracteres. Y cotejamiento UTF-8 general 6. Y así continuamos con los demás datos. En este caso, como no nos ajustaron las columnas, agregaremos más columnas. En este caso nos faltarían 3 columnas. Ingresamos el número de columnas que queremos agregar, 3, y continuar. Y se nos agregan las 3 columnas que nos hacían falta. Y continuamos llenando los datos. Una vez finalizado de ingresar todos los datos, solo le damos en guardar. Y se nos creará nuestra última tabla. Una vez que tenemos todas nuestras tablas, una vez creadas todas nuestras tablas, como podemos observar en el gráfico, nos pide que ciertas tablas tengan llaves primarias, lo que es la tabla materia, editorial, autor y libros, que los ID sean llaves primarias. A continuación procederemos a crear las llaves primarias en cada una de las tablas. Para crear esto, seleccionamos la tabla y nos vamos a la parte izquierda y seleccionamos llave primaria.
vemos que sea la columna que queremos, en este caso es la columna de ID autor, y seleccionamos llave primaria. A continuación vamos a la siguiente tabla editorial y seleccionamos ID editorial, llave primaria. A continuación vamos a la de libros y de igual manera seleccionamos y agregamos como agregar llave primaria y damos OK. A continuación vamos a la tabla de materia y hacemos lo mismo con el ID materia, lo agregamos como llave primaria. Una vez que creamos las llaves primarias, como podremos observar en el gráfico, también deberemos de crear en la tabla libros llaves foráneas, para los cuales serían ID materia, ID editorial y ID autor. Vamos a la tabla libros y creamos los índices para ID materia y le damos agregar índice. A continuación vamos al ID editorial y agregamos el índice. A continuación ID autor y hacemos lo mismo. Y listo. Ya hemos creado nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas para crear las relaciones de la base de datos. A continuación nos vamos al inicio y en la parte superior izquierda en más seleccionamos la opción de diseñador para crear las relaciones de nuestras tablas. Como podemos observar de manera gráfica, aquí tenemos la tabla libros, la tabla autor, la tabla editorial, la tabla materia. Al igual como podremos ver en el gráfico, las 4 tablas. Ahora debemos crear las relaciones con la tabla libros. Para crear las relaciones con la tabla libros, nos vamos al menú que tenemos en la parte inferior y seleccionamos esta opción que dice crear relación. Damos clic y nos mostrará esta leyenda que dice seleccione la clave referenciada. En este caso haremos la relación con ID materia de la tabla libros y le damos en OK. Bien, ahora continuamos
Haciendo las demás relaciones de la misma manera, seleccionamos crear relación, la tabla editorial, ID editorial y la relacionamos con ID editorial de la tabla libros. Y seleccionamos crear relación y volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para la tabla autor. Seleccionamos ID autor, la tabla autor y ID autor de la tabla libros y le damos OK. Perfecto, ya hemos creado nuestras relaciones entre cada una de las tablas. Como podremos observar, ahí podemos ver las líneas de las relaciones con la tabla libros, al igual que en el gráfico de ejemplo que se nos muestra. Y pues esto sería todo. Gracias por ver este video tutorial. Hasta luego.